Uso correcto de vocablos en el lenguaje jurídico. Subtema 1. Siglas y acrónimos en concordancia. Definición. La palabra vocablo viene del latín vocablo. Se deriva del verbo vocar, llamar, dar un nombre. Unidad léxica constituida por un sonido conjunto de sonidos articulados que tienen un significado fijo y una categoría gramatical. Los vocablos jurídicos son las palabras propias de las ciencias jurídicas. Un vocablo puede ser compuesto por una o varias sílabas. Si tiene una sílaba, se denomina monosílaba. Si tiene dos sílabas, bisílabas o disílabas. Si tiene tres sílabas, trisílabas. Si tiene cuatro sílabas, cuatrisílabas. Así continuamos con las pentasílabas, las hexasílabas, etc. A continuación, ejemplos de palabras trisílabas, tetrasílabas y pentasílabas. Los vocablos también pueden dividirse según el grado de correspondencia entre sus cadencias, en consonantes, asonantes y disonantes. Ejemplos: consonantes. Cuando todas las letras o sonidos coinciden, canino, destino, casino. Asonante, cuando únicamente los vocablos coinciden, ellos elfos. Disonantes, constituida por las palabras sin rima. Los vocablos también pueden subdividirse en agudas, graves o llanas, esdrújulas y sobresdrújulas, según la acentuación. Agudas son aquellos donde la mayor carga en la pronunciación recae en la última sílaba. Ejemplo: colibrí, canción infantil. Graves o llanas, aquellos donde se registra mayor carga en la penúltima sílaba. Ejemplo: carácter, cráter. Esdrújulas, cuando este mismo fenómeno ocurre en la antepenúltima sílaba. Ejemplo: heurística informática. Sobresdrújula, cuando lo percibimos en las sílabas anteriores a la antepenúltima. Ejemplo: próximamente, pásemelo. Aquí en el lado derecho podemos observar más ejemplos de estas palabras. Asimismo, puede haber vocablos asociados a distintas disciplinas o áreas de conocimientos que constituyen lenguajes especializados que manejan los peritos. Se denomina como vocablos técnicos o científicos. Vocablos jurídicos más comunes. Existen vocablos o frases jurídicas más usuales y que generalmente se emplean de manera errónea. Arcaísmo. Es muy antiguo, son modos de expresión que se mantienen debido a las erróneas costumbres. Ejemplo: fecho. En el español antiguo era el participio pasivo del verbo facer, lo que actualmente se entiende por hacer. Fojas. No está en la RAE, pero sí figura en forma singular su significado. Por ejemplo, dentro del proceso contra la pericia a foja 104. Dentro del proceso contra la pericia en la foja 104. Entonces, en pocas palabras, son expresiones o construcciones gramaticales que ha quedado en desuso, es decir, que se ha dejado de usar en la actualidad. Otros ejemplos: castel por castillo, Babilón con el sentido de torpe bobo. Vocablos erróneos por la costumbre. Aqua. En latín no existe palabras compuestas, significa juez. El aqua en la audiencia de fragancia dictó prisión preventiva. El juez en la audiencia de fragancia dictó prisión preventiva. Coactor. No consta en RAE, pero sí en textos jurídicos. Significa coacusado, coacción, violentar. El juez está coactando el derecho a la defensa. El juez está coartando el derecho a la defensa. Aperturar. No existe en RAE, lo que sí existe es el sustantivo apertura, que significa acción de abrir. El fiscal debe aperturar la introducción fiscal. El fiscal debe abrir la introducción fiscal. Como se dice aperturar, según la Real Academia Española RAE, el verbo aperturar proviene del sustantivo apertura y se usa como acción y resultado de abrir, pero la norma culta lo rechaza. Abrir y reabrir son mejores que aperturar y reaperturar. Siglas y acrónimos. De acuerdo con la ortografía con la lengua española, una sigla es un signo lingüístico formado generalmente por las letras iniciales de cada uno de los términos que integran una expresión compleja. Ejemplo: BCE y ONU. Acrónimo: tipo de sigla que se pronuncia como una palabra. Por ejemplo: ofimática, oficina, informática. Muchas siglas incluyen más letras del comienzo de algunos de los términos. Incorporan las preposiciones y conjunciones. Ejemplo: Mercosur, CONACYT y MUFACE. Los acrónimos son siglas que pueden leerse por sílaba. Ejemplo: ONU se lee ONU, BCE se lee BCE. Es sigla pero no puede ser acrónimo. Por regla general, todo término por elementos de dos o más palabras es un acrónimo. Oficina informática. Ofimática. Acrónimo: informática, formada por información y automática. Acrónimo a partir de una sigla OVNI, de objeto volador no identificado. La gramática es la ciencia que estudia los elementos de una lengua y sus combinaciones. También es conocida como el conjunto de reglas y principios que gobiernan el uso de un lenguaje. Ortografía y gramática en los documentos jurídicos. Los conectores lógicos, uso adecuado de las letras mayúsculas, los signos de puntuación. Conectores lógicos. Son palabras o partes de la oración que sirven de enlace para expresar preposiciones u oraciones con la finalidad de mantener una coherencia en la oración. Uso de las letras mayúsculas. Se escribe la
primera palabra de un escrito, después de los dos puntos, después de las palabras que sirven para iniciar una carta y los nombres y apellidos de las personas. La puntuación es el conjunto de signos para puntuar. Son necesarias en la escritura porque sin ellos podría resultar dudoso u oscuro el significado de las cláusulas. La coma es una pausa breve o corta en la oración. El punto y coma indica una pausa mayor que la coma y menor que los dos puntos. Los dos puntos se emplea para indicar que ha terminado completamente el sentido gramatical, pero no el sentido lógico. Las comillas se colocan al principio y al final de las frases. Muchas gracias.